En 1999, y coincidiendo con el estreno de La amenaza fantasma, llegaba a Nintendo 64, Mac y PC uno de los juegos de velocidad más queridos de todos los tiempos, el fantástico Episodio 1 Racer. Y como aquí somos fans absolutos de este título, hoy toca dedicarle un vídeo. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Lejos de querer entrar en polémicas varias con lo que significó el estreno del Episodio 1 de Star Wars, lo que se puede afirmar con rotundidad es que uno de sus puntos fuertes y de sus momentos más celebrados por la inmensa mayoría fue la escena de la carrera de vainas. Irremediablemente, al presenciar esa maravilla en pantalla, podías sentir la necesidad de querer protagonizar algo similar. Y en la mente de todos los jugones que disfrutaron de dicha escena, apareció el deseo inmediato de poder gozarlo con una versión de la misma en formato videojuego. En LucasArts, que ya sabían lo que tenían entre manos y el potencial que podría significar dicho momento del film, ya llevaban casi 2 años entre preproducción y producción, preparando ese salto al mundo del entretenimiento digital. Y es que esta historia comienza en 1997, con el equipo de desarrollo que creó Shadows of the Empire buscando un nuevo proyecto con el que trabajar y siendo invitados a una presentación de contenidos de Lucasfilms, en el que se les mostraría a los creativos de la empresa material interno relacionado con el futuro Episodio 1. En estas reuniones, lo que se buscaba eran aportes e ideas por parte de otros departamentos no involucrados en materia de cine, así como opiniones y a la vez hacer muestra de materiales que pudiesen servir de inspiración para otros posibles proyectos internos. En determinado momento se presentan los bocetos de la carrera de vainas, y la escena se relata en público haciendo una comparación con la mítica y muy espectacular carrera de cuadrigas de Ben-Hur, lugar de donde nace realmente la inspiración de toda la escena. Los responsables de Shadows of the Empire se quedan estupefactos y deciden de inmediato que eso es lo que quieren desarrollar, el juego de velocidad de Star Wars basado en la carrera de vainas. Tras solicitar acceso al material y presentar el boceto del proyecto, se les da luz verde, pero con la condición de que el juego estuviese listo el mismo día de lanzamiento del film, y ya os adelanto que así fue. Con la solicitud aprobada, el equipo puede acceder a maquetas de las vainas, planos del circuito del film, bocetos y diseños gráficos de los distintos corredores y anotaciones de todo tipo relacionadas con detalles como quiénes estarían en las gradas, cómo sería comentada la carrera o hasta el comportamiento y las labores de reparación de los androides en boxes. Todo lo que pudiesen necesitar a nivel de inspiración estaba ahí, pero existía un pequeño problema. 2, en realidad. El primero y más evidente era que en la película aparecería solo un circuito, el clásico de Bunta, en Tatooine. Y esto resultaba algo escueto a nivel de variedad, por lo que le solicitaron a Peter Chan, el jefe creativo de Lucasfilms en ese momento, material relacionado con otros planetas u otros circuitos. Si bien no existía material de este tipo, Chan les propuso valerse del material existente en las diferentes guías galácticas que se habían publicado. A los menos fanáticos esto os sorprenderá, pero existen desde hace décadas y son guías que detallan cómo son y en dónde se encuentran todos los planetas referenciados en Star Wars, ya sea dentro del universo fílmico o del expandido. Además, les explicó que en caso de necesidad, el truco a tener en cuenta para construir sus propios planetas si no encontraban lo que buscaban, era tan sencillo como darle al planeta un solo entorno, hielo, fuego, selva, agua, montañas o una función concreta, extracción de gas, cultivos, fábricas o similares, y otorgarle un nombre con un sonido pegadizo y alienígena. De esta forma, el equipo crea el mundo de Mon Gasa, un planeta minero, el de Obo 4, que es una prisión construida dentro de un asteroide, y toman algunos datos existentes muy escuetos para darle forma a Aquilaris y Malastare, además de añadir los mundos ya existentes de Tatooine, este era básico, Ando Prime, Ord Ivana y Barunda,
algunos extraídos del universo expandido y otros de material interno de la nueva trilogía de películas. The wind is howling here at the abandoned gas mines of Port Ibarra. Or is that the crowd? These strap gangs sure love a good pod race, and we have got one for you today. En total, 8 entornos fueron los seleccionados, pero mientras estos se definían al detalle y recibían luz verde a nivel interno, el equipo le había dado forma completa a una versión inicial del clásico de Bunta. Cuenta la leyenda, porque de esto hay relatos escritos por parte del equipo original, pero no hay pruebas, que basándose en los datos conceptuales oficiales del film, pensad que existían maquetas, planos de todo el circuito y dibujos ultra detallados de cada rincón o personaje que aparecería en él. La primera vez que lo probaron, tardaron más de 17 minutos en dar una vuelta, y estamos hablando de vehículos de carreras que van a una velocidad media de entre 600 o 650 km/h, por lo que la primera sensación que tuvieron fue la de recortar su longitud y no ceñirse al diseño original de los archivos de Lucasfilms. Esta prueba les sirvió también para definir las físicas de las vainas, y cuando descubren que las zonas con grandes saltos son las que más gustan entre el equipo, que empiezan a crear pruebas internas para determinar hasta dónde pueden llegar con cada salto, se toma la decisión de poblar todos los circuitos del juego con multitud de zonas de este tipo y de gravedad cero. Además de esto, y habiendo incluido una opción de turbo infinito, se dan cuenta de que si no restringen de algún modo esa opción, los jugadores emplearán siempre este sistema de propulsión y no tendrá demasiado sentido. Por lo que llegan a la conclusión de que lo ideal sería que su uso excesivo provoque algún daño o un peligro para los motores de las vainas, lo cual les lleva a crear un sistema para repararlas y enfriarlas en carrera, además de incluir una barra dedicada a controlar la temperatura. Es decir, en el juego puedes llevar al límite la vaina por encima de sus posibilidades, pero cuanto más aguante siendo a esa velocidad, más posibilidades de que reviente. También empiezan a estudiar cómo realzar lo máximo posible la sensación de velocidad, ya que la meta del estudio era la de crear el juego de carreras más rápido jamás concebido. Y esto les llevó a estudiar los trucos empleados en títulos como Sega Rally, Daytona USA y diversos títulos de Namco y de Electronic Arts. Tras estas observaciones, deciden añadir líneas rectas dibujadas sobre las texturas de los circuitos y desenfocarlas en el mismo sentido de la carrera, además de acomodar el motor gráfico del juego, que empleaba una versión mejorada del empleado en Shadows of the Empire, para que se moviese a la máxima velocidad posible, e incluyen un leve efecto de ojo de pez o túnel que se marcaría constantemente en carrera. Y mientras seguían con estas labores, todavía quedaba un asunto por resolver. Y es aquí donde viene el segundo problema realmente importante con el que se encontraron. Veréis, a finales de los 90 se dio un periodo de evolución constante en torno al videojuego, bastante convulso. Digamos que realmente empezó a mediados de los 90, pero a finales se complicó con la aceleración, que hizo muy complejo determinar las tecnologías a emplear y los formatos en los que aparecerían las producciones. Y es que en 1997 se empiezan a popularizar las aceleradoras gráficas en PC, con sistemas como las Voodoo de 3DFX, las Power VR de primera generación, la Rendition Verite V1000 o las muchas apuestas por parte de Matrox y de ATI, lo que implicó que en aquel momento las APIs gráficas a tener en cuenta para el desarrollo pudiesen pasar por integrar librerías como Glide, OpenGL, KickDraw 3D y DirectX Direct 3D. Añadamos a la ecuación que sistemas como PlayStation llevaban algo más de un año en el mercado. Pensad que PlayStation apareció a finales de 1995 en Europa y América, y que en aquel momento convivía con la menos exitosa Saturn de Sega, y nos encontrábamos a punto de presenciar el lanzamiento de Nintendo 64 en el viejo continente. A finales de 1996 llegó a Norteamérica.
Tampoco nos olvidemos que empresas como Apple, Philips, NEC y otras de índole similar estaban presentando proyectos de nueva generación a puerta cerrada para muchas empresas, aunque finalmente nunca llegasen a producirse en masa o a ponerse a la venta. Si esto ya complicaba de sobremanera el enfoque técnico del proyecto, sumad que desde que empieza la preproducción del videojuego hasta su momento de lanzamiento, se dan de golpe casi 3 saltos generacionales en temas de aceleración. Pasamos de las Voodoo 1 y 2 a las 3 y llegamos casi a las GeForce 256. Y encima se empiezan a popularizar algunos sistemas de hardware de sonido, lo que implica valorar la integración de más librerías dedicadas. Aparecen nuevas máquinas como Dreamcast y se empiezan a recibir los primeros kits de desarrollo para PlayStation 2. Si estudiáis un poco el panorama tecnológico entre 1996-97 y el 2000, os daréis cuenta de que las compañías de desarrollo lo tuvieron realmente complicado, porque en tan solo un año sus elecciones tecnológicas corrían el riesgo de quedar desfasadas o de apostar por sistemas que podrían no resultar exitosos. Brett Tosti y Eric Johnston, del LucasArts, contaban en diversas entrevistas que debido a este difuso panorama se tiraron prácticamente un año simplemente testando, afinando y haciendo pruebas diversas con multitud de APIs y de piezas de hardware muy concreto, y que mientras todo esto sucedía no dejaban de presenciar nuevos anuncios de lanzamiento de hardware y de opciones varias que estaban por venir, lo que complicó de inicio el enfoque tecnológico del proyecto. Es por esto que Tosti, en determinado momento, toma la decisión de enfocarse solo en DirectX 3D, la API con mayor compatibilidad, y limitar el desarrollo para sistemas Windows, Mac y Nintendo 64. Recordad que por aquel entonces LucasArts y Nintendo tenían unas relaciones estupendas y que los productos de Lucas tenían prioridad para con la gran N. Decidido ya esto, que para nada fue sencillo y la muestra más evidente es que dejaron fuera de la ecuación a la máquina más rentable del momento, PSX, y a las librerías de aceleración más extendidas del periodo, Glide, se dedican al 100% en los aspectos de diseño, contenido y temas jugables. Ya se estaban creando las presentaciones de los mundos que aparecerían en el juego, en formato de vídeo para PC y Mac y con pequeñas intros en tiempo real para Nintendo 64. Se estaban diseñando los circuitos y sus variantes, que se dividirían en principio en 21 pruebas repartidas en 3 grandes copas. Y se empezaban a recibir las primeras maquetas en 3D y los archivos informáticos que darían forma a los participantes en el film. Hay que decir que además de los 23 pilotos oficiales creados por Lucasfilms, en el estudio se inventaron otros 2 que en principio están ocultos en el juego, conformando una plantilla final de 25 vainas y 25 jinetes. Del material conceptual descartado para el diseño de los circuitos, ya fuese porque algunas variantes no funcionaban en el juego o porque acababan siendo demasiado complejos, rescataron los 4 más desafiantes, los pulieron y decidieron que con ellos crearían una copa especial dentro del modo carrera. De esta forma, Episodio 1 Racer se convierte en uno de los videojuegos de carreras de ciencia ficción más completos y variados de su momento, con 25 pruebas en total. Todo estaba prácticamente listo. Tenían un juego impresionante, capaz de mostrar unas velocidades absurdas, con multitud de circuitos y con unos acabados geniales. Pero habiendo tiempo todavía, y siendo un punto descartado en los inicios del proyecto, deciden crear un sistema de mejoras, una tienda en 3D, que sería la chatarrería de Watto, y permitir potenciar todos los vehículos del juego. Racer se lanza el mismo día que la primera parte de las precuelas de Star Wars y, como era de esperar, se convierte en un éxito de ventas, que no de crítica, llegando a convertirse en el videojuego de carreras de corte fantástico más vendido de todos los tiempos, superando a los productos de sagas como Wipeout o F-Zero. Su éxito también propició que se terminase portando a sistemas como Dreamcast o que recibiese un port para Game Boy. Con los años, recibió 2 continuaciones no directas. Un juego de recreativas creado por Sega y titulado Racer Arcade, que apareció en el 2000, y una nueva entrega para PlayStation 2 que se tituló Racer Revenge, y que pese a lucir muy bien, resultó algo insulsa en comparación con el original. Dicho esto, Episodio 1 Racer resultó en uno de los videojuegos de velocidad más atractivos de su momento, y pocos eran los que transmitían tal sensación de velocidad.
Su problema, y si esto se hubiese solventado estaríamos hablando de una obra maestra dentro de su subgénero, es que no resultó muy desafiante en líneas generales. Y tanto los competidores de la inteligencia artificial, a los que lo más habitual es dejarlos atrás nada más empezar la carrera, como el permisivo modo de reaparición tras ser destruidos, contribuyeron a que resultase en un videojuego excesivamente sencillo y con un solo balance de dificultad. Si bien antes de cada carrera podemos decidir si el premio es solo para el ganador o se reparte, esto a priori podría parecer un sistema para mejorar su sencillez, es un factor que tampoco funciona a fin de cuentas. El único punto donde existe un reto algo más pronunciado no se da hasta llegar a los circuitos finales. Quizá los 4 últimos eran los únicos en presentar realmente algo de dificultad. Y si ya os adelantaba que la prensa no lo aupó al nivel del público, que tampoco fue un juego mal puntuado, fue precisamente por esto. Lo calificaron en líneas generales como un título espectacular y realmente bien producido, pero carente de desafío real. Aun con esto, Racer fue lo suficientemente simple, divertido y espectacular como para que se convirtiese en el favorito de no pocos jugadores y que pudiese ser disfrutado por cualquiera. Debo decir que yo lo jugué principalmente en PC y más tarde en Dreamcast. Esta última versión contó con algunos reajustes en torno a las cuantías que se ganaban con los premios, siendo más complicado potenciar al máximo las vainas y generando algo más de dificultad en general. Y que la versión para Nintendo 64, pese a estar muy limitada a nivel de frame rate y de resolución, aun empleando el Expansion Pack, me parece todo un logro y un excelente port que merece mucho más respeto del que algunos le otorgan. No será una obra maestra y no podrá considerarse nunca como un producto que te cambie la vida, pero es innegable que estaba muy bien realizado y que supo transmitir a la perfección lo que la película mostraba en esa excelente entrega, permitiéndonos sentir algo similar y disfrutar de unas velocidades bastante locas. Si nunca lo habéis probado, actualmente lo podéis encontrar remasterizado en prácticamente cualquier sistema, y aunque ha quedado algo desfasado y como es lógico ya no provoca la misma impresión que en 1999, sigue resultando en uno de los mejores productos jamás creados dentro del universo de Star Wars. Y bueno, dicho esto ya solo me queda daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.